Con Carlos Chica, que mira en este momento hacia el Perú. Y saludamos a esta hora a José Tello Alfaro, abogado y analista político, para hacerle seguimiento con análisis a lo que ha pasado en las últimas horas. Comenzó como estaba prevista ayer la sesión del Congreso, estuvo deliberando el Congreso hasta casi las 10 de la noche, pero se decidió aplazar el debate para hoy, con la idea de que pueda estar en persona Martín Vizcarra, el vicepresidente que estaba como embajador en el Canadá y quien llegó anoche a Lima a la 1 de la madrugada, con la intención de tomar posesión. Don José Tello, gracias por estar en la Radio Nacional de Colombia. Le escuchan en todo el país a través de 51 frecuencias. Buenos días. Muy buenos días a todos los amigos de la hermana República de Colombia. Usted quisiera resumirnos lo más breve que pueda qué pasó en el debate, porque entendemos que había dos grandes tendencias, quienes decían aceptemos la carta de renuncia y quienes decían no, ninguna carta de renuncia, destituyamos al presidente, dejémoslo en vacancia, que es la figura que ustedes usan. ¿Qué primó en el debate? ¿Cuál de las dos figuras se impuso en el debate y qué es lo que está pendiente? Al final, en el Congreso han aceptado la renuncia, no es la tendencia no aceptar la renuncia, pero los términos de la carta no, porque la consideran ofensiva, lesiva, digamos, a lo que es la investidura congresal, y además porque consideran que el presidente no termine de desvirtuar ni declarar ciertas cosas, más bien mantiene una posición que era muy normal de negar cualquier supuesto acto de corrupción en el cual él haya estado involucrado, ¿no? Habla de una persona decente que tuvo la mayor intención de servir al país, pero que lamentablemente pues al final no pudo por una serie de políticos obstruccionistas a quienes tilda pues unos adjetivos que evidentemente pues han enervado a la representación nacional parlamentaria, ¿no? Entonces lo que se ha dado es un proceso normal, ¿no? Evidentemente han aplazado la votación porque desean, ¿no?, de que Martín Vizcarra está acá y no sea una coincidencia. ¿Y por qué? Porque hay cierta ojeriza con la actual vicepresidenta, que es Mercedes Arauz, quien ha sido premier de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces es evidente pues que esta es una jugada política. Ayer han podido tranquilamente votar la aceptación de la renuncia del presidente, pero han postergado con la idea de tener acá a Martín Vizcarra para que asuma la primera vicepresidencia, porque como sabemos, en un régimen presidencialista, no, y también en realidad en cualquier tipo de régimen a nivel del mundo, no puede haber un vacío de poder. Entonces, si el presidente se acepta la renuncia, ya se formaliza que queda fuera del cargo. En consecuencia, quien asume de acuerdo a la Constitución Política Peruana es el primer vicepresidente, en su efecto el segundo vicepresidente, que es Mercedes Arauz, y finalmente es el presidente del Congreso, pero nunca existe un vacío en realidad. Entonces, en este caso, para evitar, digamos, de que la vicepresidenta asuma, es que ellos han optado por que Martín Vizcarra está acá, aceptan la renuncia, y antes de que él juramente el cargo, queda como encargado del despacho de la presidencia, ¿no? En ese periodo en que ya Kuczynski deja de ser presidente formalmente. Entonces es ahí cuando realmente ya el tema va hacia lo que es la juramentación ya de Vizcarra como nuevo presidente de la República, ¿no? Es importante señalar estas cosas porque Vizcarra, en este último periodo de vacancia, ha mantenido una posición muy sobria, a diferencia del primer periodo de vacancia, en el cual junto a Mercedes Arauz, la segunda vicepresidenta, advirtieron que se estaba vulnerando el debido proceso, que todo se está haciendo sin escuchar al presidente, que era prácticamente un cargamontín de la mayoría fujimorista en el Parlamento, y que ellos no iban a avalar y que se iban con el presidente, que renunciaban, pero ahora no. Entonces definitivamente pues vienen cambios y recomposiciones, ¿no? Más bien ahí hay que advertir de que el Parlamento pues también ha tenido una crisis, ¿no? Porque hay congresistas involucrados en esta corrupción que finalmente terminaron siendo el detonante de la renuncia de Kuczynski. Acá hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la vacancia del presidente, que se debe a los problemas de Odebrecht, ¿no?, donde se advierte un conflicto de intereses, y por otro lado lo que es la renuncia. La renuncia se motiva por unos audios y videos donde se ve tráfico de influencia, entrega de dádivas, a cambio de captar votos de opositores a favor de la no vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que se iba a llevar a cabo ayer, jueves 22.
En las marzo, ¿no? calles de Lima, don José Tello, y en las redes digitales tomó fuerza el numeral que se vayan todos, un poco con la idea de los sectores ciudadanos indignados que creerían que es el momento de hacer un cambio de muchos liderazgos políticos, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. ¿Eso desde el punto de vista constitucional y político hoy es viable? ¿O lo más viable es que se quede el señor Vizcarra como presidente hasta que termine el mandato que estaba previsto para Kuczynski? Agradezco bastante la pregunta porque sirve para aclarar, estimado amigo, toda esta situación. Primero, constitucionalmente es inviable, es un absurdo. La Constitución, en el año 2001, que tuvimos nosotros, 2001, tuvimos nosotros una crisis a razón de la caída de la dictadura de Alberto Fujimori. Una dictadura pues de estas de nueva generación que son, entre comillas, democráticas, pero son regímenes dictatoriales en el fondo, autoritarios. Entonces, cuando cae ese régimen, no, las autoridades que fueron electas en el año 2000, incluido Alberto Fujimori, todas dejaron el cargo el 28 de julio, que es nuestro cambio de mando, no del año 2001, el año siguiente, pero fue por una modificación de la propia Constitución. Actualmente no existe ninguna disposición transitoria, como sí lo hubo en el 2000-2001, que permita que hayan elecciones generales. O sea, que todo el mundo se vaya a su casa y que se escojan nuevas autoridades. Eso no existe ahorita en el marco legal, marco constitucional, para ser más claros. Entonces, ahí nosotros tenemos una clara, claridad jurídica de que esto no va, ¿no?, de las nuevas elecciones. Y que más, Vizcarra lo que tiene que hacer es completar el mandato, porque en el 2016, al igual que Pedro Pablo Kuczynski y la vicepresidenta Mercedes Arauz, fueron elegidos por el pueblo peruano para cumplir, ¿no?, por un periodo de mando durante un quinquenio, ¿no? ¿Cómo no? Hasta el 2021, que no está ni el centenario. Ahora, políticamente, y eso es lo que quiero resaltar de la pregunta que has hecho, políticamente es el cantar de sectores perdedores del año 2016, específicamente la candidata de la izquierda, Verónica Mendoza, ¿no?, que es muy alineada al chavismo, a Nicolás Maduro, ¿no?, y que viene con ese discurso de refundar el Estado, de terminar con la Constitución, generar una nueva Constitución social, y todo un discurso que sabemos lo nocivo que puede ser, la verdad, porque no tiene ningún tipo de asidero técnico ni tampoco mayor sustento, ¿no?, como para un país que está, digamos, en senda de un desarrollo económico, una visión de economía de mercado, progreso, bueno, retroceder de esa manera, pero salvando la diferencia ideológica que existe con esta visión peregrina argentina de la señora Mendoza, hay un detalle que es importante, ¿no? Ella está con ese discurso, y ayer justamente hubo una manifestación del sector de izquierda, ¿no?, está con ese discurso contra, el sistema. Es un discurso propio de los antisistemas, ¿no? O sea, como en su momento lo fue muchas veces en su país, o bien Humala, cuando la primera vez que se lanzó la presidencia en el año 2006, ¿no? Entonces, es una situación muy particular. Ahí hubieron algunos movimientos en Lima y aparentemente grupos infiltrados que incluso faltaron el respeto a las fuerzas policiales. Felizmente no fue algo grande, fue algo pequeño, ¿no?, en una plaza muy conocida, centro histórico de la ciudad, que es la Plaza San Martín. Entonces, no es que haya tampoco sido, evidentemente, algo trascendente, pero sí se veía la conexión entre la fuerza de la izquierda, que está representada por el Frente Amplio y peruanos, está un correlato entre lo que hay en la calle, estos grupos pequeños pero revoltosos, y obviamente pues la bancada que también hablaba de una suerte de refundación del Estado y además de elecciones generales, y todo a su casa y volvamos a elegir autoridades, ¿no? ¿Cómo no? En verdad, el asunto es complicado, y hay que ser bastante claros en que en el país hay un orden constitucional, le toca asumir al vicepresidente ahora, va a haber una vicepresidenta, en tanto se mantenga en el cargo y no decida renunciar, y tenemos un parlamento. Y Sí, la señor. votación del año 2016 fue muy clara. A Kuczynski, Peruano por el Cambio, y Kuczynski, entiéndase también Vizcarra y Mercedes Arauz, se les dio el Ejecutivo. El Legislativo es la oposición. Y así hay que Correcto. terminar este quinquenio hacia el bicentenario.
Correcto, pues muchas gracias, don José Tello Alfaro, abogado y analista político peruano, por ayudarnos a ir desmenuzando muchos de los aspectos que entran en juego en esta crisis institucional y política que está viviendo su país. Muchas gracias por estar con nosotros. Le han escuchado en toda Colombia a través de 51 frecuencias. Que tenga un feliz viernes.